son información química, emociones, pensamientos, experiencias que suceden en nuestro cuerpo y de alguna manera causan cierta adicción. Estos neuropéptidos nos dan la sensación de antojos de información química y es lo que hace que repitamos una y otra vez las situaciones que nos duelen, que nos causan tristeza. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Un Sueño en Mano, el podcast de los soñadores, de los locos, de los que nos atrevemos a pesar del que dirán y nos levantamos a pesar de cada fracaso. Este es un espacio de crecimiento personal porque recuerda que tu éxito será tan grande como tú lo seas. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante: cómo puede que nuestras enfermedades sean físicas o psicológicas, puede que estén almacenadas en las células del cuerpo. Liberación de la memoria corporal, de Jonathan Tripoli. Vamos a ver este tema que me pareció súper interesante y me parece nosotros somos como un iceberg, ¿no? La punta del iceberg es nuestra mente consciente, por ahí abajo están las creencias, por ahí está la mente inconsciente. Y yo creo que esta es una parte incluso más profunda que la mente inconsciente, la memoria corporal, que puede ser dolor, tensión, no poder relajarse, el cansancio, la fatiga, la ansiedad, la depresión. ¿Por qué? Porque la memoria puede estar en los tejidos, fluidos y células de nuestro cuerpo. La pregunta no es si tienes o no memoria corporal, sino cuánta, es lo que nos dice el autor. Nos empieza también contando su experiencia, cómo es que a él le nace esta idea o de dónde sale la idea de la memoria corporal para él. A los 5 años es golpeado por un auto a 70 kilómetros por hora de un conductor que se encontraba ebrio. Se fractura la pierna, tiene dientes incrustados en las encías y se quedó sin poder caminar. De hecho, tuvo que volver a aprender a hacerlo. Salió supuestamente bien de esto y 15 años después fueron las consecuencias, ¿no? Aparentemente que no estaban ligadas a esto, pero ya a medida que vayamos descubriendo el libro vamos a darnos cuenta de qué se trata. A los 15 años después, entonces a los 20 años, expulsó un coágulo de sangre que le había subido desde la pierna y se le había estado complicando por ahí por el pulmón. 6 meses después, un nuevo coágulo. Le tuvieron 2 meses de análisis y, como en muchas de las historias, la sentencia de los médicos: estás destinado a la muerte o a la amputación de tu pierna, porque se le estaban formando los coágulos en la pierna. Entonces esto se le subía y podía involucrarse con órganos vitales como son el corazón, los pulmones y demás. En medio de esta incertidumbre, tienen los recuerdos, ¿no? Que eso que le pasó a los 5 años, el accidente, no solo fue esto, sino que por ahí, por esas épocas, también estuvo el divorcio de sus padres, y el separarse de su padre y de su abuela también fue algo doloroso que tuvo que superar. Entonces, en este punto, con estas evaluaciones, con estas situaciones críticas, se preguntaba: ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Es una frase que en medio de esta incertidumbre le dice el Padre, y también le invita a ir donde una señora, una amiga que conoció por coincidencia, pero que extrañamente le dice que él era el amante en una vida anterior. Entonces, ella era algo tipo como una psíquica, una bruja, no sé cómo la queramos nombrar, pero tenía este tipo de conocimiento, ¿no? De la vida pasada. Entonces se acerca al padre y sabe, sin que le cuenten, que el hijo estaba pasando por eso, así que le dice: haz que él venga a mí. Y bueno, después de dialogar, de conversarle cómo pasó, él decide ir hacia allá y le ayuda. Entonces, primero, para que ella gane confianza, le dice su pasado sin preguntarle una sola palabra y le da un nuevo tratamiento con esperanza, quitando totalmente la sentencia del médico, que era o la muerte o amputarse la pierna. Lo que sí aquí empezó a causar una
conflicto, ¿no? Un conflicto de opinión con su madre, que no estaba muy de acuerdo con estos temas, pero ella además le cambió la mente a un pensamiento más positivo. De hecho, empezó a suscribirse a una comunidad era una cristiana, una comunidad protestante, pero nunca tenían una visión muy positiva, muy proactiva de ver la palabra, ¿no? Entonces, aquí aprendió que cuando Dios está dentro de uno, todo es posible. Miren, qué curioso, ¿no? Porque muchos dirán, pero esto de las brujas, las psíquicas, están totalmente en contra de Dios. Pues no, de la esencia de Dios, del Espíritu, tal vez de una religión, sí, pero de Dios, esa energía que hace posible las cosas y que sí, también está dentro de nosotros, pues no. Y con esto, esta nueva mentalidad más la disciplina en su cuerpo y en su espíritu, empezó a desarrollar intuición en sus decisiones. Declara Deepak Chopra, nos dice el autor, que la mente o la conciencia está presente en cada célula del cuerpo y como tal es la fuente primordial de salud, enfermedad y sanación. Empezó ya con este tratamiento, un tiempo después, a escuchar el tema de la fascia, ¿no? La fascia es el tejido conectivo alrededor del músculo y aquí se encuentran suprimidas las lesiones y traumas. Entonces, claro, hay una terapia que de hecho trabaja en la fascia para eliminar el trauma de algún tipo de lesión, pero digamos que lo relacionan con una memoria muscular, ¿no? Con una memoria de que ha sufrido prácticamente una rotura, un golpe, y esto es lo que trataba esta terapia. Pero él empieza a hacer conjunciones y va a sacar cosas interesantes, ¿no? En una conferencia de esta liberación miofacial, que nos dice que es terapia física que consiste en presiones sostenidas y estiramientos suaves diseñados para ayudar al cuerpo a liberar tensión muscular y la restricción del llamado tejido conectivo. Este tejido conectivo es la clave de la memoria corporal y de las experiencias del autor, porque nos dice que conecta todo. Está debajo de la piel y conecta nervios, vasos sanguíneos, huesos, órganos, músculos e incluso las células, ¿no? Cuando existe tensión no localizada, puede, además de esa tensión, distribuirse por toda la persona y afectar a los sistemas. Era lo que prácticamente le estaba pasando con su enfermedad, ¿no? Que tenía la tensión en la pierna, pero distribuía a los pulmones en forma de coágulos de sangre y empezó ya a tener problemas 15 años después, porque estaba cargando prácticamente esta tensión esos 15 años. La represión no es únicamente un mecanismo de la mente, sino un fenómeno de todo el cuerpo. Son conclusiones a las que va llegando. Las personas suprimen las memorias de sus emociones estresantes y tóxicas en el campo de energía. Extendí mi campo energético a tu ombligo y jalé los restos del estrés que estabas soportando como un imán. Esto se lo dice una de las terapeutas de liberación miofacial a la persona que hizo en esta charla, hizo la demostración. Entonces le demuestra cómo esta profesora en el seminario pudo hacer que alguien suelte todo lo que tenía contenido y se reflejó no solo en la tensión del cuerpo, sino en una liberación de tensión emocional, porque aquí nos decía que esta persona lloró e hizo que las demás personas se conmuevan. Decían, pero si ella fue la que liberó, ¿por qué nosotros nos conmovimos? E incluso algunos lloramos también, porque el tejido conectivo, al ser un campo, al tener actividad bioeléctrica, al ser electromagnético, también está conectado con nuestro campo energético, y ese campo energético negativo se expandió y conmovió a todos. Son cosas interesantes que le van pasando y le van haciendo descubrir una solución definitiva a su problema. Así fue que cuando cumplió 28 años, se va a otro seminario en el cual, mediante un baile, le proponen la liberación de energía, el regreso al suceso, y con esto la curación estaba empezando a suceder. No el alivio de síntomas, que es lo que normalmente los médicos hacen con nosotros, sino una liberación de verdad. Después, tiempo después, en una interacción que tuvo con su novia, y empieza a besarle en la zona
donde tenía el problema y empieza a despertar sensaciones negativas. Entonces le dice, espera, algo está pasando, pero ayuda, preparemos la sesión para ir despacio y resignificar el dolor que siento allí, porque ahí descubrió que estaba guardando su accidente y la separación de sus padres. Para él tenía un significado psicológico de que las relaciones no duran, porque es lo que vivió, ¿no? Al final tuvo una terapia intuitiva con una persona de sabiduría, digamos, ancestral. No fue una preparación académica, sino más bien de tradición, de costumbres transmitida desde sus ancestros. Y se da la recolocación mediante esta persona que simplemente sabía, tocando con su dedo, podía observar fácilmente las zonas que de alguna manera generaban trauma. Y fue él quien le dio la última guía para que se pueda curar. Quizás no siempre podamos recordar conscientemente el pasado, pero nuestros cuerpos, sí, es la conclusión a la que llega después de todo el proceso que pasó. El cuerpo revive continuamente la soledad, la pérdida, el dolor. No está abierto a recibir experiencias nuevas, sino que mientras tengamos en tensión el tejido conectivo en algún lugar de nuestro cuerpo, reviviremos una y otra vez el pasado. ¿Cómo puedes aprender de estas experiencias entonces si son silenciosas? Esa es la pregunta que se hacía para, una vez ya curado, poder ayudar con todo lo que entendió a la gente. Entonces, regresa a casa y ante una escalada normal en Sedona es, yo pude ver en el internet, es un pueblo como que montañoso, muy espiritual, muy de naturaleza. Y ya cuando realmente no sentía dolor, le aparece de nuevo. Pero él aprendió, como decíamos anteriormente, a escuchar a su cuerpo, a tener intuición. Y su cuerpo lo llevó al agua. Y en el agua tuvo una visión de que debía regresar a su ciudad natal, porque en este momento se encontraba viviendo allí. Se hizo famoso como terapeuta, porque además él estudió en la universidad esta carrera, ¿no?, para ser terapeuta. Y con todo lo que aprendió, él llamó a su tratamiento liberación de la memoria corporal. Hacía demostraciones en escenario y la energía negativa que podía sacar de las personas hacía llorar a todos. Y tiene una pequeña recaída después, cuando muere su madre. Ella le hace entrar en dudas y de nuevo actúa con su intuición y va a la psíquica que en un principio le había encaminado y le había dado esperanzas de que sí podía curarse. Y llega a descubrir que la madre, el espíritu de la madre, quería decirle de la suerte. Porque la madre muere de cáncer, pero ella se negó totalmente a recibir tratamientos alternativos. Solo se quedó con el diagnóstico del médico. Entonces, por más que el hijo le decía, puedes curarte haciendo esto, no quiso escuchar. Y es entendible entonces, ¿no?, que él, sabiendo que tiene una cura o una solución a un problema de alguien que ama, no se lo puede dar porque esa persona no lo quiere recibir. Y este dolor, digámoslo así, le causó una pequeña recaída que la solucionó entendiendo esto. No solamente somos capaces de transformarnos, sino que estamos diseñados para eso. Valentía, mente y corazón abiertos es lo que necesita para tener un completo entendimiento. Nos invita a ver un poco de los aportes que han hecho diferentes expertos en este tema. El tejido conectivo, red ininterrumpida por todo el cuerpo, permite el paso de proteínas semiconductoras. Es un transmisor de las proteínas y también es un almacén. Eso en cuanto al tejido conectivo. La personalidad se expresa a través del cuerpo al igual que de la mente, un aporte de Alexander Lowen. Tienes que cuidar tu cuerpo, no puedes hacerlo todo con la cabeza.
La terapia verbal por sí sola es limitada. Alexander Lowen, nuevamente. Y había personas que iban teniendo comprensión acerca de este tipo de conocimientos y él empezó a averiguar y acá les he tratado de sacar cosas que a mí me llamaron la atención. Creo que el cuerpo recuerda absolutamente todo lo que le ha ocurrido. John Barnes. David Bohm, un físico, ¿no? Habla de la memoria holográfica. Cada célula tiene la información de todo el cuerpo. Qué interesante, ¿no? Cada célula de nuestro cuerpo tiene la información consciente e inconsciente de todo lo que sabemos. Y existen también los patrones de onda que residen en el campo energético de la persona. Cuando hay una persona sana mental y físicamente, estas ondas se comunican sin problema. La cuestión aquí está cuando existen bloqueos, que son los que imitan la transmisión en el cuerpo. Y están, ¿no?, los bloqueos que causan la memoria corporal. David Bohm, un físico, lo empezó a ver también desde su perspectiva. Doctora Candace Pert nos habla de los neuropéptidos, ¿no? Son información química, emociones, pensamientos, experiencias que suceden en nuestro cuerpo y de alguna manera causan cierta adicción. Estos neuropéptidos nos dan la sensación de antojos de información química y es lo que hace que repitamos una y otra vez las situaciones que nos duelen, que nos causan tristeza. La ciencia detrás de la memoria corporal nos dice ya a partir de lo que él propone. Tejido conectivo es la mayor parte de la anatomía del cuerpo. Es nuestro componente principal porque está en los huesos, tendones, ligamentos, cartílagos, órganos y vasos de conducción sanguínea, linfática y nerviosa. Está ubicado justo debajo de la piel, como decíamos, e interconecta cada estructura. El cerebro, por ejemplo, con la médula espinal. Está formado principalmente por proteínas, el colágeno y la elastina. El colágeno para la fuerza y la elastina para que pueda tener elasticidad y es lo que nos permite movernos. Los fibroblastos y células cebadas son los que producen el tejido conectivo. Están en todo el cuerpo y nos ayudan a sellar las heridas, preparar lesiones, esguinces, contener toxinas. También nos habla de la biofísica, ¿no?, que es la combinación de dos ciencias, de la biología y la física. Nos habla que los fluidos del cuerpo son medios de comunicación. Estos fluidos que pasan entonces por el tejido conectivo son medios de comunicación. Y esta información de la experiencia es a lo que nosotros llamamos energía. Así que cuando decimos vibrar, la persona tiene buena energía, vibra bonito, en realidad estamos percibiendo inconscientemente una información de lo que él tiene dentro de sí mismo. El sistema nervioso es dual, nos dice, porque además de los nervios, están las células del tejido conectivo perineural. Y estas son en mayor cantidad, o existen más bien en mayor cantidad, que neuronas en el cerebro y médula espinal. Así que son la matriz de la vida. Estas propiedades, como decíamos, de información que deben comunicarse y almacenarse. Con el tiempo, nos predice el autor, también la ciencia verificará que está en el campo de energía humana, en los chakras, en los meridianos. Así que cada célula corrobora, es como un mini cerebro. En cada parte de nuestro cuerpo tenemos un mini cerebro que carga toda nuestra información. Ahora, sabiendo que la energía es información, nos invita a ver 4 puntos, ¿no? Proteínas eléctricas y campos magnéticos. Hablando de la energía como información y como lo que pasa y se almacena en el tejido conectivo. El sistema nervioso produce electricidad. Ojo, la naturaleza eléctrica de las proteínas del tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo es bioeléctrico. Cualquier estímulo produce vibración. Cuando existe suficiente vibración, la propulsión del átomo contiguo
produce un campo magnético y hace que este se duplique, ¿no? O sea, hace con un correcto estímulo ante este campo bioeléctrico que tenemos en todo el cuerpo, podemos producir un campo electromagnético muy grande. Y depende también, ¿no?, de la corriente y el tipo de campo. En el corazón, por ejemplo, que es el campo que se puede expandir más ampliamente, se extiende entre 3 y 5 metros. El campo de energía de nuestro corazón. Si vibramos bien, se puede expandir entre 3 y 5 metros. En resumen, las células nerviosas y las del tejido conectivo producen y conducen electromagnetismo. 2. La relación de energía, esta información, con el sonido y la luz. El tejido conectivo convierte, se ha mostrado que convierte el electromagnetismo en luz y sonido, y convierte la luz y sonido en electromagnetismo. Entonces, qué bonito comprobar que estas terapias de sonido, por ejemplo, de las frecuencias, en realidad tienen una base científica, y aquí está el por qué. Nos están ayudando a vibrar mejor. Y también el hecho de recibir la misma luz del sol, ¿no?, que por tanto tiempo hemos tratado de evitarla, pues también tiene sus ventajas. Existe un mecanismo que es cuando tenemos la memoria corporal negativa. El mecanismo de supresión puede limitar y prevenir esta conductividad. Así que para sentir total luz y total vibración hay que estar totalmente liberado de emociones pasadas que se encuentren en nuestro cuerpo. Vamos a ver con el tema del calor. 3, ¿no? Calor es un bioproducto natural del catabolismo celular. Entonces, la memoria celular se metaboliza. Es lo que nos hace acalorarnos o sudar, ¿no? Y vamos a ver la energía como fluido y protones. Esto me parece súper interesante, porque nuestro cuerpo, en cuestión de fluido, es 75% agua y tan solo el 25% es materia sólida. Y el agua es un conductor de energía. Entonces aquí se da la cadena de transmisión de la que hablamos, y por ello es que las terapias de sonido normalmente implican un consumo de agua bastante importante, ¿no? ¿Qué es lo que complementa la transmisión electrónica del tejido conectivo? Esta propiedad de que nuestro cuerpo es en mayor parte fluido. Así que aquí hay cosas interesantes, ¿no? La hidratación. Solo las proteínas hidratadas transmiten energía. Así que si hay algo bloqueando esta conducción del tejido conectivo, esta conexión entre todas las partes de nuestro cuerpo, va a bloquear también la transmisión del agua hacia esa zona o hacia algunas zonas que necesiten hidratarse por el bloqueo que podemos estar teniendo de la memoria corporal. Y recordemos que el cerebro es 85% agua. Y si por ahí tenemos algún tipo de trauma, de dolor, que no hemos descodificado y sanado, pues no estaremos hidratando correctamente a nuestro cerebro y puede ser a otra parte del cuerpo también. La deshidratación, por lo tanto, puede ser producida no solo por la falta de consumo de agua, ¿no?, sino también por el escudo del cuerpo y por el endurecimiento de tejidos y fluidos extracelulares. Otra reflexión: las personas que viven continuamente en estrés están endureciendo sus tejidos y fluidos extracelulares porque están tensas. Así que indirectamente están deshidratando. El doctor Masaru Emoto nos habla de las moléculas de agua, ¿no? Sus investigaciones son bastante nombradas porque son súper interesantes. Estas moléculas, nos dice, tienen frecuencias vibratorias, y esto lo llama resonancia. Y la resonancia implica memoria. Así que aquí se corrobora una vez más, desde una perspectiva distinta, que estos fluidos endurecidos y cristalizados se vuelven en frecuencias resonantes de memorias suprimidas. Es muy interesante, y de hecho me parece que en el siguiente capítulo vamos a hablar justamente de los descubrimientos del Dr. Masaru Emoto. Ha sido muy alta la cantidad de veces que han nombrado este estudio y cada vez me llama más la atención, así que vamos a leerlo
y pues les estaré presentando en el podcast lo que se saque de conclusiones. ¿Cómo tu pasado se convierte en dolor? Nos dice. La memoria corporal, cuando existe una experiencia abrumadora, existe una respuesta de bloqueo y esto hace que se suprima en esta memoria celular y muscularmente se queda una tensión aislada, lo que a su vez por la interconectividad que existe en el cuerpo va a haber una tensión en todo. Entonces se da la restricción del tejido conectivo, formándose el escudo corporal y a corto o largo plazo existirán síntomas físicos. ¿Cómo comienza la cadena, no? Cuando te sientes abrumado por percepciones biológicas, emocionales y sensaciones. Al tener una incapacidad de confrontar, huir o cambiar la situación estresante o dolorosa. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuándo se da esta respuesta de bloqueo? Nuestra naturalidad es simple, ¿no? Ante una experiencia amenazante tenemos dos respuestas. Lucha o huida. Si es que lo confrontamos, la situación, nos enojamos y podemos hacer algo, pues será lucha. Si es que corremos o de alguna manera escapamos, será huida. Pero cuando no podemos optar por ninguna de las dos, se da la respuesta de bloqueo. Y todo lo que pasa se esconde del consciente y queda sepultado sin ser detectado. Esta sensación no se queda solamente en la mente inconsciente, sino en el cuerpo. Los animales tienen la particularidad que pueden descargar, pasan en una zona de estrés, a algún animal que quiera ser atacado por un depredador, por ejemplo, siente estrés, huye y después vuelve a lo normal. El humano no, el humano se mantiene en protección durante mucho tiempo. El estrés es una sensación de bloqueo, de hecho. Aquí el estrés puede ser una de las fuentes de llevar una memoria corporal suprimida, porque al estar constantemente expuestos a esto, se hace cada vez más intensa y fácil de percibirse, hasta que llega a existir síntomas físicos. Así que, por más que digamos que no tengamos alguna situación de trauma, de extremo dolor, pues si no sabemos soltar el estrés de manera adecuada, podemos estar también enfermando. Causas de la supresión, nos dice. La necesidad real o percibida de sobrevivir. Una experiencia abrumadora o estresante que excede mi capacidad de sentir. Respuestas condicionadas, cuando por el entorno aprendemos a inhibir los sentimientos. Mucho cuidado, hemos visto muchos capítulos de crianza, mucho cuidado con el daño que les hacemos a los niños cuando les decimos que no deben llorar. Fármacos y drogas recreativas, ¿no? El acostumbrarse a relajarse con pastillas o a dormir con pastillas, tema de las drogas también para relajarse, hacen que el cuerpo se olvide de cómo hacerlo por sí mismo. Los epicentros de la supresión están en cada uno de los chakras, ¿no? Y esta sabiduría ancestral se va confirmando cada vez más. Lo que sí es que cada chakra representa un tipo de temor distinto, pero la raíz de todo es un temor a algo. ¿Cómo es el tratamiento de la memoria corporal? RMC lo llama, ¿no? Recuperación de la memoria corporal. El cuerpo, al suprimir las experiencias estresantes, está diseñado para liberarlas, pero la tendencia es una supresión inconsciente. Así que consta de terapia manual, diálogo terapéutico, reducción del movimiento y ejercicios. Vamos a ir viendo cómo se da, ¿no? Dice que tiene que escuchar pasivamente. Aquí tiene que haber una entrevista. Solamente el hecho de establecer contacto, el terapeuta que sea dedicado a este tratamiento debe conocer de la energía y hacer sentir su energía con la del paciente de tal manera que no lo perciba amenazadora. Presión y estiramientos dinámicos, ¿no? Ya al trabajar con los dedos.
tiene que detectar las barreras del movimiento, ¿no? Una vez relajado, empieza a buscar esta zona. Cuando las encuentre, sostiene presión y estiramiento. Puede sostener de 3 a 5 minutos la barrera para que se empiece a liberar. Y recordemos que influye mucho la energía del terapeuta porque las manos tienen una gran cantidad de concentración de bioenergía. Después, se va a involucrar las barreras del movimiento más profunda y sucesivamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que cuando ya se detecte dónde está la tensión, dónde está esta memoria suprimida, pues se va a hacer más presión y estiramiento para que finalmente se pueda liberar. Las técnicas de fuerza del cuerpo, en algún momento igual nos dicen, ahora son mente, cuerpo, pero en algún momento también estará incluido el campo de energía. La recuperación se da cuando existe ya la disociación. Aceptar con la mente, tal vez haya personas que se hayan tratado psicológicamente, hayan superado las cosas, pero además de aceptar con la mente, aceptar con el cuerpo y dejar de causar división. La liberación es cuando esta energía suprimida estaba transmitida en los fluidos, tejidos y células, ¿no? Se por fin logra fluir y con el pasar de los días, de las acciones mismas del cuerpo, se liberará. Pero sí va a sentir la emoción o el golpe que tuvo, ¿no? Cuando en una primera instancia se libere esta energía suprimida. Dice que debe haber también colaboración de quien se lo hace, ¿no? Porque lo que estés dispuesto a liberar, a soltar, ¿no? Se irá liberando. Solo lo que tú con tu voluntad lo quieras hacer. Lo que puedas liberar. También existe una conductividad de los tejidos y los fluidos de tu cuerpo, que esto sí ayudará mediante la impresión de la bioenergía que tiene que tenerlo claro el terapeuta, y también va a influir la confianza y valor, ¿no? La familiarización con entender el proyecto, con confiar en el proyecto y sobre todo en el terapeuta. Es normal llorar o gritar porque se va a liberar una carga muy grande, y también es normal tratar de volver a la posición en la cual se sufrió el trauma, ¿no? Porque tenemos una memoria posicional de cómo estuvo el cuerpo en el momento del dolor. Integración y movimiento de reeducación, dice también hay ya después de que todo se haya liberado, se debe hacer una desintoxicación celular, que como decíamos es hacer que el cuerpo saque las toxinas liberadas. Y por último, la resolución, ¿no? Cuando ya se han liberado los temores, cuando se ha sacado las memorias suprimidas y sobre todo cuando se tiene una nueva programación. ¿Por qué nos recomienda esto el autor? Porque principalmente puede sanar más allá del modelo médico. Hace que los médicos y sus juicios, que es lo que más nos enferma, a veces no es tanto la enfermedad sino el juicio, no sean el destino de una condición. El cuerpo no tan solo es capaz del cambio y la transformación, sino que ha sido diseñado para eso. También para superar el temor del pasado. Acceso a tu sanador interior es tener una sensación de plenitud y vigor permanente. Ir más allá de la programación pasada, ¿no? Romper los ciclos repetitivos para tener paz interior, porque hasta este momento ni siquiera hemos sabido que existe. Me parece muy interesante buscar la manera de hacer esto, ¿no? Para encontrar realmente la paz, para restaurar la vitalidad. Si tu cuerpo ya no está suprimiendo toda esa energía, volverá a lo que sí necesitas. De hecho, el 90% de la energía, nos dice, está en la supresión. ¿Por qué más? Para estar entero y en el momento, aprender a estar presente y disfrutar cada momento de la vida, para tomar decisiones saludables, para estar empoderado, tomar el control, dejar de ser víctima, ¿no? El pensamiento consciente más la intención puede ser más poderoso que el ADN o el entorno, pero tenemos que estar en un estado de conciencia muy alto. Y si es que tenemos las memorias suprimidas, simplemente no va a ser posible. Y la última recomendación, para dejar ir, que es más fácil de lo que crees, nada más que esas experiencias se están almacenando en el cuerpo.
Eso en cuanto puedo decirles a este libro, realmente me abrió una perspectiva de dónde pueden estar aquellas cosas que nos han hecho daño. Es tal vez la parte más honda que hasta ahora he podido encontrar del iceberg que somos nosotros, y realmente lo recomiendo. Espero que te haya aportado mucho valor y nos vemos en el siguiente episodio.